quiero invitarlos a que juntos podamos reflexionar y mirar la palabra de Dios a través justamente del ojo y de la pluma del apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan o San Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 3 en adelante, dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, ¿sí? Y bueno, a eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Bueno, el relato sigue y después habla acerca de lo que sucede, ¿no? Pero quería que miráramos en esta noche a través de lo que escribe Juan acerca del accionar de Jesús, ¿sí? La primera acción de Jesús, luego de ponerse en pie en medio de todos ellos, es quitarse el manto, quitarse la capa, como dice otra traducción, que era una señal de autoridad. En este caso, ese manto representaba que él era un maestro de la ley, por eso se le decía rabí o maestro. Se quita su manto de autoridad y se ata una toalla en la cintura y toma una palangana con agua para lavar los pies de los discípulos. Esta acción de lavar los pies de aquel que lava los pies, aquel que tiene una responsabilidad, una autoridad dada por el ministerio con el cual ha sido llamado, dada por el servicio que desarrolla y que brinda a otros, debe hacerse, según el ejemplo que nos deja Jesús, debe hacerse con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Debe hacerse con la disposición de lavar los pies. ¿Qué representa el lavar los pies? Jesús después dice: aquel que se ha bañado, que se ha lavado todo el cuerpo, no necesita más que lavarse los pies. ¿A qué se refería con esto? Se refería a que los pies representan el accionar diario, el transitar de cada día. Y los discípulos, como todas las personas de aquella generación y de aquella época, ¿sí? Caminaban mucho y sus pies, por lo tanto, siempre estaban llenos de polvillo, siempre llenos de tierra. Recordemos que no había asfalto, sino que era todo un polvaderal. Sin embargo, cuando uno llegaba a la casa de alguien, de un amigo o era invitado a la casa de alguien, el primer accionar que había en forma de recepción o de bienvenida era justamente lavar los pies de la persona que llegaba a casa, y era una señal de bienvenida y de hacerlo sentir bien y hacerlo sentir cómodo. También, un poco más allá de lo higiénico, era para refrescar los pies de la persona, para que tenga descanso y para decirle: acá eres bien recibido. Hoy tal vez le acomodamos una buena silla, un buen sillón para que se sienten, prendes el ventilador o el aire o la estufa si hace frío y tu invitado es bien recibido. Jesús lava los pies porque los pies representaban en todo lo que andaban estas personas. Entonces, lava los pies como señal de servicio. No, los pies pueden, nosotros por ahí hablamos y bromeamos acerca de los aromas de los pies muchas veces, pero Jesús habla de descender, de bajarse,
Si tocar el hombro de una persona, hablarle a los ojos, hablarle al oído a la persona, es de igual a igual, estrechar las manos, pero descender hasta los pies es una señal de humillación, una señal de humildad. Es decir, yo me bajo y me inclino delante del otro en señal de servicio, en señal de humildad. ¿Sí? Y la acción de humillarse ha sido en los últimos años, desde hace mucho tiempo, se ha cambiado lamentablemente su significado por algo que es negativo, humillarse, ¿sí? La humillación es colocarse debajo de la cobertura de otro o estar por debajo de otro. Es esa acción de humillarse. Y hoy por hoy se predica o se enseña mucho, se predica en el contexto familiar o cultural o social, el hecho de tener la frente en alto, de levantar la mirada, de no agachar la cabeza. Y bueno, Jesús enseñó algo distinto en esto, y que esto aplica para todos, pero fundamentalmente para todos aquellos que de alguna forma tenemos alguna responsabilidad de entregar un mensaje o de servir a otros. Cuando eres llamado a encabezar un equipo, a ser líder, a ser jefe, en una oficina, en un trabajo, en una cuadrilla, en el campo, en la casa, en una panadería, donde te toque estar, donde te toque servir, o dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana donde convives, cuando eres llamado a esa función no debe hacerte mirar a los demás por encima de tus hombros. No debes mirar a los demás de reojo, ¿sí? Jesús dijo, hizo acá la acción y después dijo, ejemplo les he dado, ¿sí? De humildad y de servicio. Algo que a veces escasea y mucho. Si todos nosotros, cuando nos dirigimos hacia los demás, nos dirigiéramos con más humildad, con más consideración y con más respeto, creo que tendríamos menos conflictos los unos con los otros, porque a veces es nuestro orgullo personal el que nos hace elevar la voz, el que nos hace levantar la cabeza y mirar a los demás hacia abajo. No puedes ir toda la vida, ¿sí?, con la cabeza erguida, ¿sí?, en señal de autoridad o de autoritarismo, porque el Señor Jesús agachó la cabeza, se inclinó delante de los discípulos, le lavó los pies, ¿sí?, se los secó con la toalla, tomó contacto con algo vil, con algo, hasta alguno podría decir es asqueroso tocar los pies de otra persona o lavárselos. Sin embargo, Jesús se humilló hasta eso, lavó los pies y dijo, muchachos, ejemplo les he dado. Para el liderazgo cristiano, para el liderazgo espiritual, para el clero, para los pastores, para los ministros, para aquellos que hablan las palabras de Dios, que leen los evangelios y que por allí enseñan a otros muchachos, este es el ejemplo que nosotros tenemos. No tenemos otro ejemplo, este es el ejemplo mayor que nosotros tenemos. Humildad, humildad, enseñar el evangelio, comunicarlo con humildad de corazón, ¿sí? Porque el Señor nos enseñó este camino, el camino de la humildad. Amén. Así que si eres invitado o llamado para servir o para liderar, hacelo con la humildad en el ámbito que sea, ¿sí? Porque así lo enseñó Jesús. Lavar los pies de los discípulos, ayudar al otro, hacerlo sentir bien al otro con vos. ¿Ah? Vos estás allí. Pedro dijo, no, Señor, vos me vas a lavar los pies a mí. No, Señor. Jesús le dijo, es que si no, no vas a poder ser parte de mi equipo, ¿sí? Entonces que ellos se puedan sentir bien en compañía tuya porque eres una persona que está dispuesto a servir a los demás, ¿sí? Amor y servicio. Que Dios te bendiga y vamos a ir a una brevísima pausa